tus manos, te pedimos que este tiempo sea... No, tenemos baja conexión de red. Señor, te pedimos que tú nos hables y que quites todo estorbo de Dios hablando a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. ¿Me decía, Rox? Es que bajó la calidad, pero bueno, ahí vamos. Ok, ya está entonces, ¿cómo va la calidad? Ya entró. Ok, bueno. Hola a los 2 millones de personas que nos están siguiendo, y este video va a ser solamente una prueba. Digo, el mensaje no es una prueba, pero la próxima semana comenzaremos ya con la nueva serie, ya perfeccionando algunos detalles en la imagen y en el audio para transmitir los miércoles la nueva serie que estamos por iniciar. Recién concluimos con Santiago. Y hoy vamos a ver un tema independiente que quiero compartir porque me ha tocado esto al menos en las últimas 3 consejerías, personas que están pasando problemas y que en los 3 casos, después de haberles escuchado, pareciera ser que era la misma situación de lo que hoy vamos a hablar y que no se habían dado cuenta. Muchas veces nosotros le clamamos a Dios para que Él nos saque del problema y no nos damos cuenta que Dios quiere obrar algo en nuestras vidas a través de ese problema, y que ese problema tiene el propósito muchas veces de cambiar nuestra dirección. Y hay una verdad innegable en el ser humano, y es que el ser humano, cuando está en una zona de confort, suele no moverse de ahí hasta que es sacudido. Hasta que no le queda otra opción más que moverse, hace cambios que era urgente que hiciera. Por ejemplo, hay personas que tienen proyectos, que tienen sueños y que pues su vida es tan cómoda, tan estable, que hasta que no lo pierden todo, no resucitan aquello que Dios les había dado, que ya lo tienen enterrado. Entonces de eso trata el tema de hoy, que lo he titulado Guiados y bendecidos por la adversidad, y vamos a ver cómo Dios a veces a través de situaciones adversas cambia nuestra dirección rumbo a algo mejor que lo que nosotros teníamos planeado. Va a estar interesante. Y quiero basarlo en una historia que vemos en el primer libro de los Reyes. Vámonos al Antiguo Testamento. Después de haber leído tantas semanas Santiago, regresamos a aprender algo del Antiguo Testamento que no está ahí de adorno. Le dijo Pablo a Timoteo que toda la escritura es útil, y hay historias que a lo mejor explícitamente ya no nos transmiten una enseñanza, pero sí nos dan principios de los que implícitamente podemos aprender algo. Por ejemplo, cuando Elías oró para que cayera fuego del cielo, pues no se trata de que tú aprendas un sermón de cómo hacer caer fuego del cielo, primera, segunda y tercera parte, ¿verdad? Imagínate, pobres de tus enemigos, si tú pudieras aplicar esto de forma literal. Entonces hay cosas que se aplican en otro sentido, cosas que ocurrieron en el mundo físico que ahora se llevan a cabo en el mundo espiritual, cosas que sucedieron de forma explícita que aprendemos nosotros ahora de manera implícita, y la enseñanza de hoy es bastante interesante. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, que era el rey de la nación: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino el palabra de Jehová y le dijo: apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. ¿A dónde mandó Dios a Elías? Al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Ahora, ¿qué le acaba de decir Elías al rey de Israel, Acab? Que por palabra de él, pero no porque aquí mis chicharrones truenan, sino porque Dios así se lo dijo, no iba a haber lluvia en los siguientes años. Fueron 3 años y medio. En medio de la sequía, Dios le dice a Elías: yo te voy a guardar de la prueba. Para ti no va a haber sequía, vete al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Vas a beber del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, y se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, versículo 6, le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Quién fue Elías, verdad? Yo muchas veces le he dicho: Señor, que vengan los cuervos al jardín y que me traigan el súper, pero no llegan los infelices cuervos, así que tengo que trabajar e irme yo a comprar las cosas. Pero Elías se sienta y tenía un arroyo que fluía agua limpia todos los días, y cuervos que le llevaban pan y le llevaban carne todos los días. Pero sucede, versículo 7, que después de algunos días se seca el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Hasta este punto, ¿qué nos encontramos? Elías le dice acá: vive Jehová en cuya presencia estoy. Era un hombre de oración que habitaba en la presencia de Dios, que buscaba el rostro de Dios.
que escuchaba la voz de Dios en oración, que era sensible a la voz de Dios y que obedecía a la voz de Dios. Tiene el valor de confrontar al rey y decir por palabra de Dios, esto es lo que va a pasar sobre la tierra. Y en ese entonces muchos reyes dictadores no les gustaba que se les anunciaran malas noticias y le mandaban dar cuello a los profetas que hablaban una palabra de reprensión de parte de Dios. Y Elías no era un profeta corrupto, no era como algunos predicadores hoy en día, que no es que digan herejías, pero que predican una verdad a medias, que anuncian solamente la parte agradable del evangelio, pero que omiten términos como arrepiéntete de sus sermones, como si casi fueran antibíblicos, cuando lo siento mucho, no es que me encante a mí mencionarlos, pero está en la Biblia. Y cuando yo me quedo callado, Ezequiel 33 dice que lo que a la gente le pase por mi silencio, Dios me lo va a demandar a mí. Si la gente está viviendo en apatía, y yo no hablo de la apatía porque se van a enojar, se van a molestar, mejor les digo que ellos son victoriosos y vencedores, lo cual no está mal, pero está mal que solamente se enfatice en eso y que no se hable el resto. ¿Sí me explico hasta este punto? Si yo me quedo callado por quedar bien con ustedes, Dios me lo va a demandar a mí. Por eso siempre les he dicho, de que lloren en mi casa, que lloren en la suya, que lloren en la suya. Y por eso es que a veces parece que no tuviera piedad ni remordimiento en compartir, y es simplemente pues la convicción de hablar lo que Dios nos manda hablar. El punto es que Elías era un hombre que habla la verdad, que obedece a Dios, que se va al arroyo, que Dios lo provee en el arroyo, pero que de repente el arroyo se secó. Y la pregunta aquí es, ¿por qué si él es un hombre de Dios y ama a Dios y obedece a Dios y Dios lo ha bendecido y Dios lo mandó ahí? ¿Por qué Dios permitió que el arroyo se quedara sin agua? ¿Por qué el Dios que hace salir aguas de la roca al pueblo de Israel en el desierto no hace que el agua siga fluyendo en el arroyo? ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué el Dios que puede hacer que salga agua debajo de la tierra y que llueva y que la tierra se inunde, no manda rellenar un simple arroyo para seguir sosteniendo a su siervo, que además él lo mandó allí? Elías no se fue como Jonás en desobediencia. Y yo sé que a lo mejor tú te empiezas a sentir identificado con Elías porque dices, Jesse, yo he buscado la presencia de Dios, Dios ha hablado a mi vida a través de su palabra, yo he obedecido su palabra, he tomado decisiones que requieren valor, que me han puesto en peligro, he perdido oportunidades por hacer lo correcto, vi la bendición de Dios, pero de repente, de un día al otro, tu arroyo se secó. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Y por qué no hace que el arroyo siga fluyendo? ¿Por qué de repente Dios me estaba respaldando y vino esta enfermedad, esta crisis, este desempleo, esta fractura en esta relación? ¿Por qué todo iba bien espiritualmente, físicamente, emocionalmente, sentimentalmente y todo lo que acabe en mente? Y de repente el arroyo se seca y no viene la bendición de Dios. Y tú sabes que Dios podría hacer un milagro, que Dios podría retenerte en tu trabajo y sacar a la luz la injusticia y sacar a la luz la verdad y respaldarte, pero no lo hizo. Que Él podría sanarte milagrosamente, pero no lo hizo. Que Él podría quebrantar el corazón de esa persona y que podría traerlo a sus pies, pero no lo hizo. Que Él podría haber sacado a la luz la verdad del chisme que te hicieron, por el cual tuviste que moverte de congregación o por el cual se fracturó tu familia, pero no lo hizo. Y la pregunta es, ¿por qué si lo puede hacer, a veces no lo hace? ¿Por qué si hacemos la voluntad de Dios, de repente ya no está fluyendo ese arroyo de bendiciones sobre nuestras vidas? Y mucha gente es aquí cuando apostata de la fe, cuando se aparta, decepcionada. Yo hice todo lo correcto, Dios ya no está conmigo, Dios no fue justo, Dios tal vez está avergonzado de mí, Dios no existe. Muchas mentiras que pasan sobre su cabeza, que hoy quiero con la palabra arrancarlas y que tú sepas la verdad. Dios, querida familia, está contigo más que nunca en ese momento. Y si no está fluyendo el arroyo que antes fluía, es tal vez porque Dios quiere cambiar tu dirección. ¿No crees que Dios pudo haber mandado pipas celestiales a rellenar el arroyo de Kerit? Que saliera agua de la roca como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Que lloviera solamente en esa zona. O que los cuervos, además de pan y agua, le llevaran garrafones de agua electropura. Que llegaran ahí como 5 cuervos, ¿verdad? Cada uno en diferentes extremos con garrafones de agua. ¿Por qué Dios no lo hizo? No porque Dios ya no estuviera con Elías, sino porque Dios tenía nuevos planes para Elías. Y si el arroyo no se secaba, Elías no se hubiera movido. Dios ya no quería a Elías en Kerit, ahí lo tuvo un tiempo, pero ahora quería enviarlo con una viuda a Sarepta.
Vamos a seguir leyendo el resto de la historia. Regresamos al primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y muchos se quedan hasta el versículo 7, porque entre el versículo 7 y el 8 hay un subtítulo que dice Elías y la viuda de Sarepta. Y mucha gente dice, del 1 al 7 trata de la predicción de la sequía, y del 8 en adelante es cuando Elías va con la viuda. Y lo que no se dan cuenta es qué motivó a ir a Elías con la viuda, lo que ocurre en el versículo 7, que el arroyo se secó. Hay una conexión, hay una interrelación entre el versículo 7 y el 8 que a veces no tomamos en cuenta. Por este subtítulo que les recuerdo lo puso el ser humano para entender mejor, para ubicar mejor los pasajes, pero el peligro es que muchos creen que cuando un subtítulo empieza, terminó la historia, y muchas veces no es así. Muchas veces hay una continuidad, y si no leemos todo el contexto nos perdemos cosas preciosas como la que vamos a ver hoy. Versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Dios le vuelve a hablar, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Tú dirías, Elías qué gorrón, ¿verdad? Lo mantenían cuervos, mujeres viudas, pero bueno, Dios se vale de los elementos que Él quiera para hacer lo que Él quiere. Versículo 10, se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. En tiempos de sequía, el profeta le pide agua a la mujer. Y tu nieve de limón, ¿de qué la quieres? La haber dicho ella, ¿verdad? De aquí podemos sacar una gran historia, pero no me quiero enfocar en esto, en la actitud de la viuda. Me quiero enfocar en la sequía del arroyo con Elías. El resto del pasaje nos narra cómo Elías es de bendición para esta mujer, cómo ella primero bendice y le provee al profeta, olvidándose de sus intereses por amor a Dios, y Dios le recompensa bendiciéndola a ella y sosteniéndola y haciendo milagros en su casa y en su familia. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Cuando leemos toda la historia de corrido, sin tomar en cuenta el subtítulo, nos llevamos esta lección que es importantísima, que viene implícita en esta historia y que viene explícita en otros pasajes que veremos más adelante. Dios manda a Elías del versículo 1 al 7 a ir con Acab y luego al arroyo de Querit. Y en el versículo 8 cambia su rumbo y le dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero en Querit, quiero que te vayas con la viuda de Sarepta. Que te vayas a Sarepta con una viuda. Pero un versículo antes de que Dios le hablara, la Biblia da un detalle importantísimo. Y es que el arroyo donde él estaba en tiempos de sequía se secó. ¿Por qué se secó? Porque fue una forma a través de la cual Dios confirmó la palabra que después le dio en el versículo 8. Si Dios no le hubiera secado el arroyo, te pregunto, en tiempos de sequía, ¿tú crees que Elías se habría movido? Ponte en su lugar y sé honesto. Años de sequía sobre la tierra. No hay agua en ningún lugar más que donde estás tú. Además, cuervos te llevan todos los días por la mañana y por la tarde carne y pan. Y de repente una voz te dice, quiero que te vayas de aquí y te vayas a Sarepta. ¿Qué hubieras hecho en esa situación? Tú no hubieras dicho, sí, amén, la voz de Dios. Tú hubieras dicho, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Tú hubieras dicho, este es el diablo que me quiere quitar la bendición de Dios, ¿o no? No, a veces, ahí anda la gente, te reprendo, diablo, que me quieres quitar del trabajo, cuando a lo mejor Dios es el que te quiere mover algo mejor. Pero tú ahí estás reprendiendo al diablo cuando es Dios el que te está moviendo. Ahí anda reprendiendo la enfermedad que a lo mejor Dios permitió para quebrantarte. Imagínate a los discípulos orando por Pablo. Reprendemos al aguijón de su carne, Satanás, te vas, cuando Dios lo permitió para mantenerlo humilde, para perfeccionar en él su poder. Y vemos que muchas veces nuestra perspectiva es diferente a la de Dios. Y que cuando nos aferramos a nuestras formas, a nuestros tiempos, a nuestra voluntad, nos vamos a perder lo que Dios tiene. Ahora, Dios, que conoce nuestra humanidad y nuestra necedad, a veces nos tiene que echar una manita, pero no hablo de que te da la mano y te dice ven, sino que te la tuerce y dices vienes. En este caso, Elías, para que no confundas mi voz con la del enemigo, porque ahorita te voy a demostrar que no estoy equivocado. Además de que te voy a hablar y te voy a dar una orden, el arroyo se te va a secar. O sea que por las buenas o por las buenas, pero de que vienes, vienes, porque aquí ya no tienes nada. ¿Sí me estoy explicando o no? Como yo sé que si solamente te lo digo, no te vas a mover, se te va a secar el arroyo y no te queda otra más que hacerme caso.
Porque aunque Elías era un hombre de Dios, lo vimos en Santiago capítulo 5, la Biblia dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre que se desanimaba como tú, que se deprimía como tú, que algún día le dijo a Dios, quítame la vida, ¿te acuerdas? Cuando regresa años después a ver a Acab y le dice, por orden de Dios, va a volver a llover, y enfrenta a los profetas de Baal y los vence y les corta la cabeza y el pueblo adora a Dios y no tuvo temor en enfrentar a 450 hombres y Jezabel lo amenaza de muerte, huye para salvar su vida, pero un versículo después se quiere morir y le dice a Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y de aquí ya saben la moraleja, ¿verdad? Les he preguntado, ¿por qué si enfrentó con valor a 450 hombres, un día después tiene temor de la amenaza de Jezabel? La verdad bíblica innegable, hermanos y hermanas, es que una mujer enojada da más miedo que 450 hombres juntos. No me vean feo a mí, está en la Biblia de forma implícita. ¿Cuántos hombres dicen amén? Esta es palabra de Jehová. Voltea con tu mujer y dile, Dios te está hablando. Aquí el punto es que Elías no era un querubín, no era un serafín, era un hombre de Dios, pero era un hombre que cometía errores como tú y como yo, que le dice Dios, quítame la vida, y no es un, ay, me quiero morir, no, deseando, viene del hebreo shael, que significa pedir, requerir, demandar. Entonces, si solamente Dios le habla, pero el arroyo se seca, tal vez él pudo haber debatido con esa voz, él se pudo haber resistido a esa voz. No me digas que no, porque yo he leído de muchos profetas que lo hicieron. Jonás es un ejemplo. Jonás era un gran hombre de Dios. Jonás predica a Nínive, que era una ciudad importante, la capital de Asiria en ese entonces, y la gente se arrepiente, y eso que les predicó de mala gana. O sea, se paró y así, se arrepiéntanse, ya que, chale, ¿se van a arrepentir o no? Y la gente se arrepintió. Ahora, imagínate cómo predicaba, cuando predicaba con pasión y de buenas. Una vez le echa todo el esfuerzo que puede y la gente no se arrepiente. Y él de mala gana y todos se arrepintieron. Era un gran hombre de Dios, sin embargo se resistió a la voz de Dios. Él escuchó la voz de Dios diciendo, levántate y ve a Nínive. Pero como no convenía a sus intereses, porque Nínive era capital de Asiria, enemigo de Israel, de donde él pertenecía, de modo que lo que Dios le estaba diciendo es, ve y predícale a tus enemigos porque los quiero perdonar, pero para eso se tienen que arrepentir, dice yo que les voy a predicar, y toma un barco y se va a Tarsis. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que no hicieron la voluntad de Dios habiendo conocido la voluntad de Dios, que se resistieron a la voz de Dios, y tú y yo a veces hacemos lo mismo. Tú puedes amar a Dios y no tienes que ser un terco, necio, ateo para desobedecer su voz. A veces, simple y sencillamente, tu carne te gana y sabes cuál es su voluntad, pero tu carne te gana y no la haces. Y es entonces cuando Dios dice, ok, por amor a ti, te voy a echar una mano. Y te hace la hurracarrana y te dice, así por las buenas, a ver si sí. Y es cuando tú dices, pues sí, voluntariamente a fuerzas, así quien no le entra, ¿verdad? Por eso hay un pasaje en Proverbios que dice que no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No recuerdo cuál es, pero búscalo en Santo Google y lo vas a encontrar. A veces Dios nos tiene que meter freno y Dios nos tiene que torcer un poquito para que obedezcamos a su voz, porque Él sabe que muchas veces nos habla, pero no obedecemos. Y aquí es una evidencia explícita de esta verdad implícita. Dios le habla al mismo tiempo que permite que el arroyo se seque para cambiar su dirección. Y es lo que Dios muchas veces hace contigo. Las cosas no salieron como esperabas, las cosas dejaron de salir bien, el arroyo ya no está fluyendo, no porque Dios se olvidó de ti, sino porque Dios te quiere llevar a un rumbo mejor. O porque quiere obrar en tu carácter, o porque quiere obrar en tus convicciones, o porque quiere cambiar tu dirección, pero de una u otra forma va a ser de bendición, porque sus pensamientos y sus planes para ti, dice Jeremías, son de bien y no de mal. Dios no estaba arriba, que Elías se muera de sed para que se le quite, muriéndose de risa con los ángeles. Dios no está ahí arriba, qué bueno que lo corrieron del trabajo para que se le quite, qué bueno que esa chava no le hizo caso, que se quede por los siglos de los siglos en la friend zone porque me cae re gordo ese cuate. No, cuando Dios permite que el arroyo se seque, es porque tiene planes de bien para ti que tú no estás viendo, pero que si tú obedeces vas a poder ver. Yo conozco testimonios de hermanos
que son grandes emprendedores, que se han hecho millonarios con negocios, que emprendieron hasta que perdieron su trabajo. Y que si hubieran estado reprendo al espíritu de pobreza y yo aquí me quedo y declaro que de aquí nadie me mueve en el nombre de Jesús, y ahí los hubiera dejado Dios, no hubieran prosperado como lo han hecho. Y que Dios permitió que perdieran el empleo porque quería cambiar su dirección. ¿Sabes por qué yo vivo en Metepec desde hace cuántos años? Si llegué cuando cumplí 18 y tengo 26. A ver, si llegué a los 18, ¿cuántos años creen que llevo en Metepec viviendo? 8. ¿8? Hoy lleva a cenar a donde quiera, Javier. ¿Cuántos creen que llevo en Metepec viviendo? No van a decir 20 porque sí, 16. Y en Metepec pasaron muchas cosas. Conocí a mi esposa, me integré a la iglesia, conocí a Dios. Yo cuando llego, al no tener ni amigos ni primos de mi edad y durante un tiempo no poder entrar a la escuela por trámites de papeles, no pude seguir con la fiesta que tenía en Mérida, y es en ese tiempo donde me encuentro con Dios. Mi vida cambió de muchas formas, la de mi familia. Actualmente casi todos servimos al Señor, y nosotros no llegamos porque una voz del cielo nos dijo: dejen Mérida, donde llevábamos viviendo 3 años después de irnos de la Ciudad de México, y váyanse a Metepec. Nosotros regresamos a Metepec porque en Mérida nos empezó a ir muy mal económicamente, y cuando las cosas iban mejorando, no se nos secó un arroyo, pero se nos vino un huracán, y eso obligó a mi papá, por cuestiones financieras, no por una convicción, simplemente porque ya las cosas allá nos estaban dando, a moverse y dejar Mérida y venirnos nosotros a Metepec. Y yo al principio llegué de malas, yo extrañaba ya a mis amigos y yo ya estaba contento allá, etcétera, etcétera, pero decidí descansar en Dios y confiar en Dios. Muchas gracias, Yadi. No, pero como están grabando, no, déjame quitarle el patrocinio. Bueno, lo voy a publicar, pero le voy a cobrar luego a Santa María, el agua que toman los pastores. Y si no me pagan, la siguiente semana anuncio Bonafonte. Yo no sé qué hubiera pasado si me quedo allá. ¿Hubiera conocido a Dios, tal vez? ¿Le serviría? La verdad pienso que no. Pienso que me hubiera seguido yo con la fiesta porque es el rumbo que llevaba. Y aquí no dejé de llevarlo por convicción, sino porque aquí no tenía con quién irme de fiesta. No es que era un destrampado, ¿verdad? Era tranquilo, pero tenía 18 años. No sé después hasta dónde pudimos haber llegado. Tal vez Dios me hubiera quebrantado de otra forma y estaría predicando allá, pero prefiero predicar así, aquí, con este tono, que a lo mejor estaría ahorita en Mérida diciéndoles: arrepiéntanse, hermanos, porque si no se arrepienten, va a venir el diablo y si no te arrepientes, va a venir el diablo y te va a romper los dientes. Bomba, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién sabe? Pero no lo quiero averiguar. Estoy feliz con lo que pasó y entiendo que lo que pasó fue, le llamo yo, una trampa divina que Dios nos puso, a través de la cual nos obligó a todos a cambiar nuestra dirección para obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y que si nos hubiéramos resistido y puesto de tercos, y si me hubiera quedado yo enojado con Dios: ¿por qué me trajiste aquí?, en vez de entender y descansar en su voluntad, tal vez nos hubiéramos perdido de lo que Él hizo a través de esa sequía, de ese arroyo simbólico en nuestras vidas. El problema de mucha gente es que no logra ver el problema dentro del panorama correcto, que es que hay un problema en tu vida, pero que hay un Dios soberano que está al control y que tiene un propósito a través de eso. Y tú nada más te estás enfocando en el problema. Y como decía el hermano Arjona, el problema no es problema para Dios. Pero tú estás ahí estancado y no te das cuenta que en muchas ocasiones son formas a través de las cuales Dios quiere obrar algo en tu vida. Dios quiere redirigir tu dirección como lo hizo con nosotros. Dios quiere bendecirte como lo hizo con estos ejemplos que te conté. O Dios quiere corregirte. Hay hombres que lo han perdido todo para que entiendan que así no se trata a su mujer. Y que primera de Pedro 3:7 dice claramente: o la tratas como vaso más frágil, o no te voy a escuchar, compadre, y hazle como quieras. ¿Y por qué? Pues porque eras un patán. Eras un pedazo de pelafustán.
Y hasta que Dios no quebranta tu soberbia y tu machismo y tu ego, no ibas a cambiar. Entonces, de que Dios quiera hacer algo, lo quiere hacer. Por eso vimos en Santiago, no sabes qué quiere hacer, pídele a Dios sabiduría y te la va a dar. Pero entiende que si las cosas no salen como tú esperabas, no significa que Dios no está contigo, significa que algo quiere obrar en ti a través de esa situación. Tal vez quiere cambiar tu carácter, quiere quebrantar la dureza de tu corazón, quiere que te arrepientas probablemente de ese pecado oculto que solamente tú sabes. Me ha tocado hablar con hombres que les digo, hay algo en tu vida que le tengas que entregar a Dios por el cual las cosas no se dan. No, pastor, no, pastor, no, pastor. Y meses después sale a la luz que andaban en adulterio. Ahí está. Por eso las cosas no se daban. Entonces, a lo mejor eso que para ti es un conflicto sin razón, es la forma que Dios está utilizando para cambiar tu dirección. Que te muevas a un nuevo lugar, puede ser incluso a veces una nueva ciudad, un nuevo empleo, una nueva relación, un nuevo proyecto, pero tú estabas estancado ahí y hasta que Dios no seque el arroyo no te ibas a mover. O para obrar algo en tu carácter, para enseñarte a depender de Él, para quebrantarte, pueden ser muchas cosas. Yo no soy Dios para decirte que tú lo tienes que descubrir, pero sí puedo enseñarte lo que la Biblia dice y hacerte ver que de que hay una razón, la hay. Pero si tú sigues de terco pidiendo, rellena mi arroyo, manda cuervos con agua, pipas celestiales, decreto bendición y lluvias de los cielos en el nombre de Jesús, en vez de decir Dios, dirígeme, vas a perderte su dirección. Y si pierdes su dirección, vas a perder su bendición. Imagínate Elías, que después ve en Facebook que otro profeta fue a Sarepta y que Dios hizo muchos milagros con él. ¿Pero por qué él y yo no? Que te envía a ti, tú no obedeciste, porque tú te quisiste quedar estancado en el arroyo de Siquem. Entonces a veces somos hasta prepotentes con Dios. Cuando venimos nosotros a utilizar términos como los que se utilizan muchas veces en la oración, chocando con la soberanía de Dios, le estamos diciendo, Dios, no me interesan tus planes, esto es lo que yo quiero y te ordeno que lo hagas, ¿o no? Cuando la actitud correcta es, Señor, esto es lo que yo deseo, pero ¿qué dijo Jesús? Hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Señor, yo decreto que sano en este momento en el nombre de Jesús. Y si Dios a través de la enfermedad quería, como con Pablo, fortalecer su poder en él, ¿qué hubo? Si Dios a través de la enfermedad quería que cayera en cama para que, como dice Santiago 5, él pudiera meditar en su corazón y confesar sus ofensas los unos a los otros antes de ser sanado, pero estaba tan alebrestado con su día a día que tenía que caer en cama para hacer un análisis de su corazón, ¿qué? Si a través de la enfermedad Dios quería quebrantar su orgullo, ¿qué? Y yo desato bendiciones y los ríos del cielo y declaro riquezas y cancelo tus deudas. ¿De dónde nos sacamos, como dice el pastor Armando, todas estas marihuanadas? Y lo cito porque no me gusta piratearme ni prédicas ni términos, así que al que honra, honra, ¿verdad? Y esa está patentada por él. Entonces nos inventamos cosas que nos sacamos de la manga y yo imagino a Dios y los planes que tenía, pues ya ni modo, ya no los va a poder obrar porque ya decretó, ya declaró, ya arrebató, ya estableció y mi soberanía, bien gracias papá. Si aún así está la iglesia, ¿qué es lo que le está diciendo? Esto es lo que yo quiero y tus planes no me importan. Falta de fe, porque entre líneas le estamos diciendo, no creo que tus planes son mejores que los míos, porque cuando yo creo que sus planes son mejores que los míos, tomamos la actitud que, fíjate, yo sin conocer de Dios, más que un poquito tomé cuando me vine de Mérida. Primero me enojé, pero luego dije, Dios, voy a descansar en tu voluntad, en que tus planes son mejores que los que yo tengo, y aunque no entiendo nada, voy a esperar qué es lo que tú quieres hacer. Y por eso pude después comenzar a comprobar la voluntad de Dios. Porque le dije, tú haz lo que tú quieras. Porque a veces entendí, Él seca el arroyo para cambiar nuestra dirección. Y tú no te estás dando cuenta de que eso que para ti es un conflicto sin razón es la forma que Dios está utilizando para redirigirte. Y repito, si sigues de terco pidiendo que rellene el arroyo en vez de pedir dirección, te vas a perder su bendición. Si Él nos bendice en Mérida, ¿qué pasa? No vengo y no sé qué hubiera sucedido. Si Él rellena el arroyo de Siquem, tal vez Elías no se mueve. Si estos hermanos que te conté no pierden su empleo, no emprenden y no hubieran sido hoy tan bendecidos. Ahora, claro, yo no estoy diciendo que tenemos que rendirnos fácilmente.
No se dieron las cosas, pues renuncio, abandono al nuevo plan que Dios tiene para mí. No, la Biblia nos manda a esforzarnos, perseverar, luchar, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra parte, pero siempre en oración diciéndole, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y atentos a las señales que Dios nos puede mandar de entrada si ya no hay paz en tu corazón, como hace poco lo vimos. A las puertas que pueden estarse cerrándose o a las nuevas puertas que se pueden estar abriendo. El problema es que a veces estamos nosotros de tercos, queremos nosotros persistir en cosas que no se dan, que no se están dando. Y eso nos estorba para experimentar la bendición de Dios. Emprendiste un negocio, no estoy diciendo si a la semana no eres rico, ciérralo. Obviamente tú entiendes antes de iniciarlo que humanamente hablando el primer año date por bien servido si sacas los gastos, porque probablemente según las estadísticas tendrás que inyectarle. Con que sobreviva ya eres parte del afortunado 30%, si no me equivoco, por ahí va la estadística. Segundo año, con que ya salgas tablas, eres afortunado. Si el tercer año estás generando, ok, entonces tú esto lo tienes de antemano. No estoy diciendo renuncia a los 6 meses si no eres multimillonario, porque no vas a ser millonario en 6 meses. Lo lamento mucho, no vas a ser millonario en 6 meses como lo creías. Pero oye, llevas mucho tiempo y no, hombre, ni para pagar la luz, ya va 1 año y ni las moscas entran a tu negocio. Les da asco a las moscas pararse allá adentro, ni ellas entran, ¿verdad? Las cosas no se dan y hay uno y otro problema y se empieza a abrir otra puerta laboral. Tal vez Dios está diciendo, hijo, es por acá. Yo conozco gente que lleva años de terca con un proyecto, renunciando a otras buenas oportunidades porque están aferradas a cosas que no han fructificado. Eres soltero y te gusta una chava, no te estoy diciendo que a la primera que te bateó renuncies y digas, no, pues se secó el arroyo porque Dios me quería con otra viuda, me quería llevar a otro arroyo, ¿verdad? No, a ver, ya la invitaste una vez, te bateó. La segunda vez un mensajito, no te lo contestó. Tercera vez le mandas una carta, la rompió. Cuarta vez le mandaste una rosa, se las dio al perro de comida. Ya es la muestra de que de plano no, ¿verdad? Pero si ya cuando ve el mensajito, ay, mira, qué lindo, las cosas se empiezan a lo mejor a dar. Pero si hay cosas que claramente no se están dando, que no pasan por el filtro de la palabra, que Dios te ha quitado la paz, que Dios te ha abierto otras puertas, a lo mejor es la manera en la que Dios te está diciendo, hijo, a la par que te hablo, te seco el arroyo para que entiendas que te quiero por allá, no aquí. Conozco de familias que perdieron el empleo y se les ofrecen otro en otra ciudad, pero la esposa, no, porque allá no vive mi mamá. Y aquí me quiero quedar con mi mami, todos se amuelan y aquí todo no. No, si tu marido a lo mejor tiene otra puerta que se está abriendo por allá, que es de bendición, y aquí las cosas no se dan, tal vez Dios quiere cambiar su rumbo. Y en vez de estar de terco, de terca, tendrías que ponerlo en oración. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? Porque creo que lo que tú tienes para mi vida es mejor que lo que yo tengo para mi vida. ¿Sí me explico? Entonces, si las cosas no se dan, si las puertas se cierran, si el arroyo se secó, no es pretexto para que te amargues, que te frustres, que te vayas con los de la gente a hacer huelgas, ¿verdad? Sino entender que a lo mejor Dios va a cambiar tu dirección, un camino mejor, y que muchas veces se vale del método que utilizó con Elías, secarte el arroyo o cerrarte puertas. Ahora te quiero compartir un par de ejemplos actuales que ya les he compartido alguna vez, pero que me gusta mucho compartir, porque además conozco la historia personalmente de primera mano, no me la contaron, ni me la sé ahí a lo lejos, sino que sé los detalles tal cual. Y te las cuento porque a lo mejor tú dices, pues oye, qué fácil decir esto con Elías. A este brother los cuervos le llevaban comida. A mí ni mi esposo me lleva comida, el infeliz. Ahorita con tu esposo y dile, ya ves, un cuervo es mejor que tú. Te hubieras casado con un cuervo en vez de con un cuervo. Y lo digo de broma, pero las hermanas lo disfrutan, ¿eh? Los hombres bien serios y las hermanas, ¿verdad? Ustedes bien felices. Mi Hugo hasta se puso a ver su teléfono y ya lo está disfrutando. La iglesia de Vida Nueva para el Mundo Acapulco, que muchos de ustedes conocen y saben el crecimiento tan explosivo que ha tenido en los últimos años, que son actualmente más de 500 personas. Yo fui cuando eran menos de 50 a predicar y se reunían en un jardín sin aire acondicionado con una lona arriba al rayo del sol. No me lo contaron,
yo lo vi. Yo conozco a los pastores desde hace mucho tiempo. Y yo llegué a ir a predicar una iglesia de Villanueva en Lomas Verdes, donde ellos servían. Y ellos tenían una fábrica de muebles. Para resumirte, las cosas no se estaban dando, la querían vender, las cosas no funcionaban. Y la pasaron muy mal, pero jamás los escuché renegar de Dios. Siempre les preguntaba cómo están, cómo van, y siempre era pues aquí pasándola, difícil, no se da, pero confiando en Dios, confiando en Dios, confiando en Dios. Un día se abren las puertas laboralmente en Acapulco y se van allá, no porque una voz del cielo les dijo váyanse, sino porque se secó aquí el arroyo y se abrió una puerta por allá. ¿Me explico? Y se van, y las cosas tampoco se dan. Y me encanta la historia, ojalá algún día la escuches de boca del pastor, que iba un día con su cuñado y que le dice, oye, ¿por qué no vamos a la presentación de este auto que en esta agencia? Y que le dice, si apenas puedo comer, ¿qué voy a andar yendo a ver la presentación de un coche nuevo? No, que vamos, que no sé qué. Se bajan, y el caso es que conocen una persona que era cristiana y que le pide que disipule a su familia. No, yo no soy pastor, yo vengo aquí de trabajo, no sé qué. No, pero por favor, vienes de Villanueva y conocemos su doctrina y aquí no hay, por favor. Y los empieza a disipular. Y llega otra familia, otra familia, otra familia, otra familia, y el resto de la historia tú la sabes. Hoy son más de 500 personas. Hoy los pastores están dedicados de tiempo completo al ministerio. Hace poco los sacaron del lugar donde se reunían, y también otro conflicto. ¿Por qué, Señor? Se mueven a otro, donde una semana para otra casi se duplican por diferentes razones. Dios vuelve a cerrar una puerta para cambiar su dirección y llevarlos a seguir creciendo. Ahora, no es de que ellos digan, híjole, pues ya ni modo, nos tocó ser pastores. Y, pues, no, era el anhelo que siempre había en su corazón. Y qué increíble, si Dios hubiera prosperado su fábrica en México, ¿qué hubiera pasado? Yo un día compartí esto en su iglesia cuando tuvieron algún aniversario, y les dije frente a todos, les dije, si esto hubiera pasado, seguirían construyendo muebles, y Dios los quería construyendo vidas. Los caminos de Dios, hermanos, Isaías 55, son más altos que los nuestros. Si ellos se hubieran apartado de Dios, como mucha gente, hay gente que conozco que ha apostatado. De hecho, en esa misma iglesia conozco otro matrimonio que se apartó de la fe porque las cosas le salieron mal financieramente. Y mientras un matrimonio se divorció y se hicieron pedazos y se apartaron y se amargaron, al menos el varón, hasta donde yo sé, otro matrimonio actualmente está pastoreando y siendo bendecido. ¿Por qué? Porque uno decidió creerle a Dios y el otro se aferró a su terquedad, a sus planes, a sus formas, a sus tiempos. ¿Dónde quieres estar tú el día de mañana? No vas a estar donde quieras estar, vas a estar donde tus decisiones te lleven. Vas a estar donde tu fe te lleve. Decides creerle y esperar y seguir su dirección y confiar en él, aun cuando no es lo que esperabas, o te entercas y te enojas porque se secó el arroyo y te pierdes la bendición que viene por delante. Otra historia, porque a lo mejor dices, esto nada más pasa con iglesias, ¿no? Ahí te conté hace rato historias de empresas, de muchas cosas. Unos hermanos en Toluca que vendían taquitos de canasta en su bicicleta. Los vecinos payasos de enfrente, porque era una avenida muy grande que no estorbaba para nada, ni se veía mal, porque no era enfrente de tu casa, eran las casas en unas privadas que además estaban regachas. No es cierto, ahí vivía yo. Pero no eran mansiones que es que presumidos, que no, o sea, no, era una zona normal. Y era una avenida, y enfrente de la avenida una banqueta, donde no había nada más que negocios. Se ponían con su bicicleta un ratito cada día en la mañana. Se las hacen de todos y los quitan de ahí, con la ley. Se tienen que ir a la vuelta a rentar un local. Cuando yo voy con los hermanos les pregunto, ¿cómo están? Y no me lo contaron. Ellos me dijeron, Jesse, no entendemos, son tacos de canasta, no es un restaurante. Los tacos no dan para pagar locales. Los tacos de canasta se venden en bicicletas en las calles. Pero pues aquí estamos, confiando en Dios y a ver qué pasa. Y supón que esta era la avenida, ellos se cambiaron a una cuadra, a un local. Pero esa cuadra estaba a menos de una cuadra de una universidad muy grande de Toluca, creo que es la UM, si no me equivoco. Y tú dirás, Jesse, fue una cuadra más, una cuadra menos, pero para los jóvenes hoy en día, una cuadra es como 20 kilómetros. Porque son lo que le sigue de holgazanes, ¿o no? Entonces, los jóvenes, no te miento, no salían de esa cuadra para buscar qué comer, no llegaban a la avenida.
y no habían descubierto estos tacos, que además son los mejores tacos de canasta que yo he probado en mi vida. Y los descubren, porque ahora les quedan 30 pasos más cerca, y se les empieza a llenar tanto que tienen que rentar el otro local, sacar mesas, contratar meseros, los corren del local, se van a otro local que es como del tamaño de este salón 3 veces más o menos, lleno de sillas, con 4 o 5 meseros. Hermanos, una bicicleta de tacos de canasta no da para eso. Dios da para eso y más, cuando tú le crees. Pero no solo todo se trata de la prosperidad, y lo mejor apenas te lo voy a contar. Porque claro que Dios bendijo económicamente, pero el hermano yo siempre lo veía con un sombrero de paja muy grande, y cuando se cambia y ve todo esto, un día sonriendo me dice: Jesse, qué bueno fue Dios conmigo. Yo no te he contado, pero yo tenía cáncer de piel y me hace daño estar al rayo del sol, por eso traía mi sombrero. Hoy entiendo que Dios permitió que nos quitaran de allí porque me quería tener bajo techo para protegerme de los rayos del sol. ¿Y por qué no lo sanó? Dios no va a hacer las cosas como a ti te da la gana. Dios lo puede sanar, o mandar a unos vecinos traumados, acomplejados a que lo corran para protegerlo del sol y prosperar su negocio. ¿Por qué? Porque Él es Dios y tú no. Entonces, o te pones en contra de Él, o te pones flojito y cooperando, y vas a ver lo bien que te va a ir en todo lo que tú hagas. Es que no entiendo a Dios. ¿Cómo vas a entender a Dios? Yo imagino a Dios con este diálogo con nosotros, y te voy a demostrar que no estoy tan equivocado. Apareciéndose y preguntándote: a ver, ¿qué administras? ¿Cómo que qué administro? Sí, ¿qué gobiernas? Una casa, un negocio, una empresa, una escuela, una iglesia, una ciudad, a lo mucho un país, de ahí no pasas. Felicidades, yo administro el universo entero. ¿Qué has construido en tu vida? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué has hecho? Eres ingeniero, un auto, un motor, eres un arquitecto, una casa. Edificaste tu casa. Ahora, ¿cuánto tiempo te llevó? Años. Felicidades, en 6 días hice todo lo que existe. Lo que no ves porque está tan lejos que necesitas un telescopio, y aún así no alcanzas a ver ni el 10% de todo lo que existe. Y aquello que es tan pequeño que no lo ves porque necesitas un microscopio, como la célula. Y mientras yo hice desde lo micro hasta lo macro en 6 días con solamente hablar, tú has llevado toda tu vida en construir aquello que has construido. ¿Cómo quieres entenderme? Y no estoy tan equivocado, porque este tipo de discurso fue el que tuvo con Job, cuando Job lo empezó a cuestionar. Y entonces Dios dice así: ¿quieres que se arme la tertulia? Te va. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto y aquello y lo? ¿Estabas tú presente? Entonces yo imagino a Job que dijo: no, Señor, yo nada más andaba aquí de bocón. Dios en este sentido, voy a utilizar una analogía, no me lo tomen a mal, es como las mujeres: no trates de entenderlo, solo ámalo. Solamente ámalo. Los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas les van a ayudar para bien. Entonces, en vez de cuestionarlo, confía en Él y deja de quejarte y permite que Él te muestre por qué se secó el arroyo. Lo hizo con David, con José, con Daniel, con Nabucodonosor, con tantas personas en la Biblia. Yo no soy Dios para decirte cuál es el propósito, pero sí lo conozco lo suficiente para decirte que hay un propósito. A veces llegan y nos cuentan toda su vida: y fíjate, pastor, que me pasó esto y aquello y lo otro y esto, y fíjese que yo cuando era niño, cuando crecí, mi abuelita y no sé qué y no sé cuánto, y quiero que me diga por qué. Y digo: si es tu vida, brother, y no sabes, ¿yo qué voy a saber de tu vida? Yo solo puedo decirte que hay un propósito. A veces les ayudo, puede ser este. Ay, sí es cierto, ¿verdad? A lo mejor es por acá y a lo mejor es por allá. Tienes razón, no lo había pensado. Sí, pero yo no sé cuál es el propósito, porque yo no soy tú y yo tampoco soy Dios. Dios te tiene que guiar y tú tienes que estar en oración. Y por eso el pasaje que leímos empezó con Elías diciendo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Tú tienes que estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿estoy haciendo una alegoría de esto? No, porque ya vimos pasajes explícitos como el de Proverbios de hace rato, porque te he contado varios ejemplos, y porque en el Nuevo Testamento ocurrió lo mismo con la iglesia primitiva, ¿te acuerdas?
¿Qué les dijo Jesús? Vayan y prediquen en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Todo iba también en Jerusalén, que quién es el primer valiente que va a ir a Samaria, enemigos del pueblo de Israel. Nadie se animó. Y por eso, ¿quién fue el primero que predicó? Felipe, un diácono, y no fue enviado. Fue ahí, huyendo de la persecución. ¿No crees que Dios lo pudo guardar? ¿Por qué no lo hizo? No porque era malo con su iglesia, sino porque a través de eso motivó a su iglesia a dejar su comodidad y al huir, ir a otros lugares y predicar la palabra. En la diáspora judía también, cuando salen todos en el 70 huyendo de su nación, emigrando a todo el mundo entonces conocido, la palabra llegó entonces a todo el mundo conocido. Y este es un principio que Jesús les enseñó: vayan y prediquen, donde no les reciban, sacúdanse los pies y a otro lugar. Y por eso vemos casos como el de Hechos, luego léelo en casa, 14 del 1 al 7, donde cuando hay persecución, ellos huyen, no por miedo, porque Dios ya los había salvado antes, los había rescatado de la cárcel. ¿A qué le iban a tener miedo? Simplemente porque seguían este principio: cuando las cosas no se dan en un lugar, es porque Dios a través de eso nos indica que es momento de cambiar nuestra dirección. ¿O no crees que Dios está al control de todo? Jesús dijo: ¿por qué se afanan? Dios está tan al control que dijo tal cual en Mateo 10:30, que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Digo, no cabe duda que con algunos se esfuerza menos que con otros, pero tiene el conteo exacto de todos. Y cuando tú dices: Dios, ¿sabes aún hasta cuántos cabellos tengo? Que no sepan los otros detalles relevantes de mi vida, mis necesidades financieras, sentimentales, mis necesidades físicas, mis luchas, mis problemas, mis enemigos, los chismes que me están armando. Y cuando tú crees que Dios tiene pleno control y que a través de eso va a obrar para tu bien, tú te quedas tranquilo. Tú descansas en que papá está al control. Pero es que Jesse, me hicieron un chisme, no, los tengo que desenmascarar a los desgraciados. Y entrégaselo a Dios. Ahora, si tienes que actuar legalmente, actúa legalmente. Para eso Él puso la ley, Romanos 13, no quiero causar confusión. Pero hay gente que, por ejemplo, me han tocado en consejerías: me corrieron injustamente por un chisme. Ok, ya actuaste legalmente, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, no procedió, deja que Dios cambie tu dirección. O imaginas a Dios afligido allá arriba: ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Es que estos enredosos ahí en la tierra, ven nada más, si no tenemos palancas con nadie para conectarlo, ¿ahora en qué va a trabajar? ¿Te imaginas a Dios afligido? Y ya ni hay cuervos en la Ciudad de México para mandarle comida como lo hice con Elías. De modo que se vaya al río Lerma y ¿ahora qué hago? No, Dios está al control de todo. Sus planes para ti, Jeremías 29:11, son de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Descansa en eso. Descansa en Él. Deja que Él guíe tu vida a donde Él la quiere guiar. A donde Él te quiera llevar es mejor que a donde tú querías ir. Créemelo. Yo quería otras cosas para mi vida. Y no es que ahora digo: yo quiero otras cosas, pero ni modo, me tocó predicar la palabra. No. Hoy créeme que lo disfruto. Creo que tú te puedes dar cuenta. Y si yo pudiera regresar el tiempo y elegir, las veces que fuera necesario, elegiría el mismo camino. Pero en su momento, cuando me tocó tomarlo, no es porque lo elegí, sino porque Dios por ahí me fue llevando. Y yo no sabía lo que Él iba a hacer. Yo simplemente fui siguiendo su dirección. Entrando por las puertas que Él abría, ignorando las puertas que Él cerraba, agradeciéndole, descansándole en que si ciertas cosas no se daban, es porque no era por ahí. Y te puedo hablar de muchas áreas, aprovechando que sé que hay jóvenes. Recuerdo ahorita, se me vino un ejemplo a la mente de una relación, antes de casarme, por supuesto, que era amigo de una chica y su papá no la dejaba tener novio. Y su mamá le dijo: anden escondidas, yo les doy permiso. Y te va a sonar como discurso de película de Armagedón. ¿Las llegaste a ver? Discursos irreales así, de esos de que llegaban y: oh cielos, tú necesitas de Jesucristo porque estás en pecado y vas rumbo al infierno. Arrepiéntete. Oh sí, cuánta razón tienes, hermanos. Ni se ha convertido y ya le decía hermano, ¿no?
Yo necesito de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Repite esta oración. Oh, sí, repetiré la oración. Oh, gloria a Dios, qué bien me siento. Si llegaste a ver las películas así, discursos que, gracias a Dios, ya cambiaron, ¿verdad? Ya hacen mejores películas, pero a mí me traumaron de niño. Y si hiciera su discurso, imagínate la actuación. Y te va a sonar así, ¿no? Como un discurso irreal. Pero te prometo que fue lo que le dije. Le dije, no. Le dije, la autoridad es tu papá. Y si tu papá no nos da permiso, yo no voy a andar contigo. Porque yo no soy ni un ladrón ni un delincuente para andar escondidas con nadie, de nadie. Y textualmente mis palabras fueron estas. Si esto es de Dios, tu papá nos va a dejar. Y si no, es que no era de Dios. Y tu papá habrá sido el instrumento para estorbar una relación que no era de Dios. Ella se enojó porque nunca le llegué. Pero yo nunca iba a andar escondidas. Y yo entendí que Dios lo utilizó como un instrumento para estorbar algo que no era de Dios. Años después el papá me buscó para pedir consejería, por dentro de haber dicho, ¿cómo no le dije que sea mi hija, verdad? A que se le quite. Y yo recuerdo a toda la familia con cariño. Ella tiene siglos que no la veo. No es que era una mala persona, simple y sencillamente no era yo la persona que Dios tenía para ella, ni ella la persona que Dios tenía para mí. Y si yo me aferro a hacer las cosas a mi manera y brincarme lo que la palabra establece, honra a tu padre y a tu madre, respeta la autoridad, y digo, no me importa, yo quiero hacerlo, ¿verdad? Y yo voy a andar con ella, aunque el papá no quiera, hubiera ido en contra de la voluntad de Dios y yo no sé qué hubiera pasado. Entonces entendí que a través de eso, que en su momento pareció una injusticia, porque hicimos todo lo que nos dijo que hiciéramos y no hicimos todo lo que nos dijo que no hiciéramos, y nos sujetamos a sus reglas, etcétera, etcétera, y aún así nunca dio el visto bueno. A través de eso yo descansé en que Dios iba a guiarnos a la relación correcta. ¿Me explico? Entonces deja de aferrarte y descansa en Él. Hoy no lo entiendes. Después, cuando voltees para atrás, vas a dar gracias. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Te ha pasado que te levantas muy de mañana y está medio oscuro y no ves bien, pero empieza a aclarar y ya ves todo el panorama? Y así va a ser con Dios. Hoy no entiendes, y esto por dónde será, y no se ve bien, pero vas a empezar a ir viendo las cosas. Ah, mira, ya vi por aquí, por allá, y cuando el panorama esté completo vas a decir, ¡wow! ¡Gracias, Dios! Valió la pena haber esperado y no haber vuelto atrás ni haber trazado mi propio camino. Así que si el arroyo fluye, fluye. Disfruta del arroyo. Si el arroyo se seca, ve a la nueva dirección que Dios te vaya a enviar. Tal vez sea desconocida, pero créemela, es buena. Te va a gustar. No te aferres a tu arroyo. Aférrate a Dios. Amén. Amén. Muy serios. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y dile, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Señor, hoy te entregamos nuestras vidas y nuestra voluntad, la sometemos a tu voluntad. Padre, no venimos a orar como tal vez lo hemos hecho en ignorancia y otros lo han hecho. Venimos a descansar en ti, a decirte, Señor, que queremos que se haga tu voluntad en nuestras vidas. No venimos a declarar, ni decretar, ni arrebatar. Venimos a decirte, Señor, que más bien queremos que tú arrebates nuestra vida, nuestra voluntad, y cumplas la tuya. Que se cumpla tu decreto en nosotros. Que seas tú, Señor, quien declare sobre nosotros lo que quieres que se haga. No queremos invertir los papeles. Queremos que se hagan las cosas de la forma correcta. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile, aquí está mi vida. Salud, relaciones, finanzas, sueños, proyectos, ministerio, negocio, trabajo, todo te lo entrego. Haz lo que tú quieras en mi vida. Mi anhelo y mi petición es que las ventanas de los cielos se abran y que fluyan arroyos, Señor. Pero si el arroyo se seca, yo iré a donde tú me mandes. En vez de aferrarme a estar ahí, Señor, buscaré ser sensible a tu dirección. Y si hoy estás pasando algo similar, dile, Dios, guíame. Ábreme las puertas por donde quieres que yo entre y ciérrame aquellas que ya no son para mí. Quítame el agua de los arroyos donde ya no quieres que acampe, Señor.
y dime a dónde quieres que yo vaya. Señor, siempre en mi oración estará presente el hágase tu voluntad, porque es normal que a veces no sepamos cuál es su voluntad. Tal vez Él sí nos quiera todavía en ese trabajo, tal vez Él sí nos quiera todavía en esa ciudad. Así que oraremos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, pero siempre diciéndote, Dios, si no es tu voluntad, estórbalo y guíanos, y queremos ser sensibles a las señales que tú nos mandes para cambiar cuando así sea necesario en nuestra dirección. A lo que tú quieras mostrarnos, a lo que tú quieras obrar en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestras convicciones, en nuestra fe. Dejaremos de aferrarnos, Señor, a nuestros planes para comenzar a descansar en los tuyos. Como Elías, Señor, haz lo que quieras. De preferencia que sea por las buenas, que podamos ser sensibles a tu palabra y escucharte. Pero si algo ha de sacudirnos para que tú cambies nuestra dirección, para que cambie nuestra vida, adelante, Señor. Estamos dispuestos, porque no queremos lo que nosotros tenemos planeado, sino lo que tú planeaste antes de la fundación del mundo. Tus caminos y tus pensamientos, que son más altos que los nuestros. Y en esto descansamos en esta hora, Señor, en que sabemos que tú nos estás guiando a un lugar que tal vez no conocemos y no entendemos, pero cuando estemos ahí, voltemos para atrás y entendamos que todo el camino fue necesario para llegar ahí, te diremos gracias y sonreiremos por el camino que algún día nos causó aflicción. Hoy bendecimos ese camino, Señor, y caminaremos en él el tiempo que tú nos mandes caminar en él. Ni un día más, ni un día menos. En el nombre de Jesús. Amén.